Mi amigo Robert Schuller una vez me preguntó, ¿qué harías si supieras que no vas a fracasar en nada de lo que hagas? Es una gran pregunta, una pregunta inspiradora. Cuando la gente la escucha, generalmente empieza a fantasear. Se siente motivada para poder alcanzar sus metas y arriesgarse cada día más. Pero yo tengo una pregunta que creo que es igual de importante. ¿Qué es de lo que aprendes cuando tú fracasas? Anótala. Mientras la gente suele estar lista para poder hablar de sus sueños, no le entusiasma tanto poder contestar una pregunta sobre sus deficiencias. De hecho, a la mayoría de las personas no le gusta hablar de sus errores y sus fracasos. No le gusta voltear a ver sus pérdidas. ¿Saben por qué? Porque se sienten avergonzados. Y probablemente has escuchado a alguien, como tus padres, cuando meten la pata, decir algo cursi como, a veces se gana y a veces se pierde. El mensaje parece ser, ten la esperanza de ganar, pero prepárate para poder perder y asume los resultados de cualquier manera. Y la pregunta es, ¿qué hay de malo en eso? Porque no es la forma en que los ganadores piensan. Las personas exitosas abordan el tema de la pérdida de manera distinta. Ellos no intentan esconder el fracaso debajo de la alfombra. Oh, señor. Ellos no huyen de sus pérdidas, ya que su actitud nunca es a veces se gana, a veces se pierde. Jamás. En vez de eso piensan, a veces se gana, a veces se aprende. Ellos entienden que las mayores lecciones de la vida se obtienen a partir de nuestras pérdidas, si las abordamos de la forma correcta, claro. Ahora, yo he experimentado muchas victorias en la vida, pero también he tenido una importante cantidad de derrotas. Algunas de ellas ocurrieron por causas ajenas a mí. Sin embargo, muchas otras las provoqué yo mismo y fueron el resultado de malas decisiones o errores tontos. Uno clásico ocurrió hace unos cuantos años. En ese entonces estaba trabajando en mi libro Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo. Un mes antes de mi fecha límite, yo tuve que salir a un viaje de aproximadamente 2 semanas. ¡Qué gran oportunidad para poder terminar ese libro!, pensé en ese momento, y claro que lo era. Todavía recuerdo la satisfacción que sentí cuando al fin lo pude concluir. Y fue el mismo día en que yo regresé a casa. Con un gran sentido de realización y de orgullo, puse el manuscrito en el portafolio y me dirigí al aeropuerto. Cuando llegué, mi yerno Steve me recogió en el aeropuerto de Atlanta. Iba a llevarnos directamente a nuestra casa en Highlands, en Carolina del Norte. Pero después de un vuelo tan largo yo tenía demasiada hambre, así que nos paramos a comprar algo de comida mexicana en nuestro camino a la salida de Atlanta, y luego seguimos el viaje. Mientras Steve manejaba, me dispuse a comer en el asiento del copiloto, pero se me cayó el tenedor. Lo intenté recoger, pero fue inútil. Steve, le dije, ¿puedes estacionarte un momento, ya que voy a recoger mi tenedor? Y Steve, que está acostumbrado a hacer lo que yo haga, se estacionó al lado de la carretera para que yo pudiera buscar el tenedor. Me bajé del coche, empecé a buscarlo y no lo encontraba, hasta que finalmente moví mi portafolio, que estaba enfrente de mi asiento en el piso, y allí lo hallé. Fantástico, ahora podía ir a almorzar. Me volví a subir y regresamos a la carretera. Alrededor de 20 minutos después, cuando acabé de comer, miré a mi alrededor y dije, ¿dónde está mi portafolio? Fue ahí cuando caí en cuenta, mientras buscaba mi tenedor, había sacado mi portafolio y lo había puesto en el piso, al costado del camino, y no lo había vuelto a subir al coche. Déjenme decirles que la pérdida del portafolio hubiera sido ya suficientemente malo, pero hay que entender que en ese momento, cuando escribí el libro, escribí todo a mano con un bolígrafo y uní con una cinta adhesiva las cintas y las ilustraciones al papel. Así que no tenía otra copia y todas esas páginas representaban meses de trabajo, y yo había dejado todo ese trabajo a un lado de la carretera. Imagínate cómo me podía sentir en ese momento. Para cuando me di cuenta, ya habíamos avanzado 30 kilómetros aproximadamente. En cuanto me percaté, dimos la media vuelta y mientras estábamos de camino de regreso llamé por teléfono a Linda, mi asistente. Ella vivía a 7 kilómetros del punto en donde yo lo había dejado, y yo sabía que ella podía llegar más rápido que nosotros.
probablemente menos del que yo tardaría. Unos minutos después mi teléfono sonó, contesté con mucha esperanza, pero mi corazón se hundió en ese momento, cuando me dio la noticia de que el portafolio ya no estaba. Así que cuando Steve y yo llegamos, ahí nos esperaba Linda. Estaba en el lugar correcto, pero no había señales del portafolio. Y la verdad es que en ese momento yo me sentí derrotado. Me sentí mal. El portafolio y el manuscrito habían desaparecido. Así que durante los siguientes días me abrumaron toda clase de emociones. La verdad es que en ese momento sentí estupidez. ¿Pero por qué estupidez? Porque me preguntaba cómo alguien podía ser tan listo como para escribir un libro y tan tonto como para dejarlo al lado de la carretera. Sentí ansiedad, porque era inútil pensar que volvería a ver mi portafolio alguna vez, así que pasaba horas escribiendo cualquier cosa que recordaba en el manuscrito. Así que después de un par de días llegué a la conclusión de que podía reescribir el libro, pero me tomaría cuando menos 6 meses, y como me sentía tan mal emocionalmente, tenía la seguridad de que no iba a ser tan bueno como el original. Llegué a sentir frustración, porque parecía que no había manera de cumplir con la fecha de entrega que me había dado mi editor. De hecho, había perdido meses de mi tiempo, pero si solo hubiera sacado una copia, hubiera sido diferente la situación. También sentí desesperación, porque entonces empecé a dudar de mí mismo. ¿Qué pasa si no soy capaz de reescribir el libro? Eso siempre me lo pregunté. Bueno, yo te pregunto, ¿alguna vez has perdido una tarea importante? Bueno, tal vez no la podías encontrar en tu libreta o en tu mochila. La habías dejado en casa el día de la entrega o tu mamá la había tirado sin querer. Si es así, probablemente sepas más o menos cómo me sentía cuando perdí el libro entero. ¿Y cómo iba a arreglarlo? Bueno, déjame decirte. Mientras yo me sentía desolado, Linda permanecía impávida. Empezó a llamar a las comisarías de la policía local para ver si alguien había entregado el portafolio. Al cuarto día Linda le dio en el blanco. Alguien había entregado el portafolio y mejor aún, no se había llevado nada. Todo seguía ahí, incluido el manuscrito. Todos festejamos la noticia. El libro fue publicado y todo salió de maravilla. Sin embargo, aún al día de hoy, cada vez que tomo las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo, pienso en la mala experiencia y las lecciones que aprendí de ese día. La lección más importante que aprendí fue a crear copias adicionales de mis páginas manuscritas. Ahora, aunque sigo escribiendo todo a mano, le envío las páginas completas a Linda por fax cada noche. De esa forma, ella puede hacer un respaldo en caso de que vuelva a perder mi trabajo, o de que me vuelva a pasar algo similar. Lo que por supuesto espero que nunca me vuelva a pasar. Así que las palabras, ten cuidado, fueron lo que llevé de esta experiencia. Los errores son aceptables siempre y cuando el daño no sea demasiado grande. O como dicen en Texas, no importa cuánta leche derrames mientras no pierdas la vaca. Yo en lo personal estoy convencido de que todos estamos a un paso de la estupidez. Puede haber perdido mi vaca debido a ese incidente, pero ninguno de nosotros se mueve tan bien en la vida como para que esté exento de hacer algo tonto. Y puedes perder de un momento a otro lo que te ha tomado una gran cantidad de tiempo crear. Recuerda, en la vida se gana y a veces se pierde. Cuando era niño, yo jugaba basquetbol y la verdad es que yo era muy competitivo. Me gustaba ganar y odiaba perder. Cuando rondaba los 20, fui a una reunión de excompañeros de clase donde jugué en un partido contra otros exjugadores del equipo de la preparatoria. Todos nos moríamos por demostrar que todavía podíamos jugar al mismo nivel y resultó ser un juego muy físico. Por supuesto, yo quería ganar, así que yo fui demasiado agresivo. Después de que tiré al piso a un oponente, este me gritó irritado: ¡Cálmate! ¡Solo es un juego! A lo que mi respuesta fue: entonces déjame ganar. No me siento particularmente orgulloso de eso, pero creo que enseña cuánto nos gusta ganar a muchos de nosotros. Cuando ganamos, nada duele, pero cuando perdemos, todo es difícil. Y únicamente cuando alguien está perdiendo, lo vas a escuchar decir: esto solamente es un juego. Piensa en algunas de las derrotas de tu vida que has tenido hasta este momento y cómo te hicieron sentir. Nada bien, ¿verdad? Y no solo es el dolor del momento el que nos está afectando. Nuestras derrotas también detonan otras dificultades. Por ejemplo, aquí algunas. Me gustaría que las anotaras. Número 1. Las pérdidas nos hacen quedar atorados emocionalmente. El autor y orador Les Brown dice: a los buenos momentos
nos los guardamos en el bolsillo. A los malos momentos nos los guardamos en el corazón. Esa frase ha resultado ser cierta en mi vida. En mi corazón todavía cargo algunos malos momentos que me han pasado por ahí. Apuesto que tú también tienes lo mismo. Las experiencias negativas nos afectan mucho más profundamente que las positivas, y si tú eres como yo, puedes quedarte atorado emocionalmente. Incluso, después de que mi asistente encontrara el portafolio, yo me seguía preguntando cómo podía haber sido tan estúpido. Para intentar recuperarme me tomé una malteada, que es un alimento reconfortante, por así decirlo. Fui a nadar e intenté descansar, pero no importaba lo que yo hiciera, seguía recriminándome continuamente al haber sido tan tonto. Me sentía como un esclavo de mis propios estados de ánimo y sentimientos. Usualmente proceso los errores y los fracasos bastante rápido, pero no me sentía con la libertad de hacerlo en esta ocasión. De hecho, me estaba costando demasiado trabajo salir de mi prisión autoimpuesta de los hubiera. Hoy puedo reírme de eso, pero todavía me siento como un tonto por haber olvidado algo tan básico. Se dice que si un barco transatlántico pudiera pensar y sentir, nunca dejaría el muelle. Tendría miedo de las miles de olas enormes con las que seguramente se enfrentará durante sus viajes. La ansiedad y el miedo realmente pueden dañar el corazón humano. Igual que las pérdidas, pueden debilitarnos, aprisionarnos, paralizarnos, desalentarnos y sobre todo enfermarnos. Así que para ser exitosos, para superar nuestras malas experiencias, necesitamos encontrar la forma de desatorarnos emocionalmente. Número 2. Las pérdidas nos hacen estar mentalmente derrotados. La vida es una serie de pérdidas. En la infancia pierdes tus juguetes favoritos, creces y pierdes los días que dedicabas al juego y a la exploración, pierdes el privilegio de ser irresponsable y despreocupado. Así que más adelante te separarás de la protección de tu familia. Cuando dejes el nido y tomarás las responsabilidades de un adulto, a lo largo de tu vida adulta perderás trabajos y posiciones. Y en ese momento tu autoestima puede recibir una paliza. Puede ser que pierdas mucho dinero. Puede ser que pierdas muchísimas oportunidades. De hecho, algunos de tus amigos o de tu familia morirán y se alejarán. En todo momento, la vida de todos está llena de pérdidas. Algunas son grandes, algunas son pequeñas. Y las pérdidas a las que nos enfrentamos afectan la manera en la que estamos pensando. Algunas personas las manejan bien, otras simplemente no. Perder con demasiada frecuencia se te puede ir a la cabeza. Puedes derrotarte y puedes tener problemas para pensar en soluciones para tus retos. Así que mientras las pérdidas se acumulan y se vuelven una carga, probablemente te arrepentirás de las pérdidas del ayer y tengas miedo de las pérdidas del mañana. Pero aquí está la cosa, todos queremos tener éxito, pero debemos de entrenarnos para las pérdidas. Debemos de esperar que haya errores, fallas y pérdidas en la vida, ya que cada uno de nosotros se enfrentará con muchas, pero debemos de tomarlas como vienen, no dejar que se acumulen. Como el impresor William Ward dijo, el hombre, como un puente, fue diseñado para poder soportar la carga del momento, mas no la carga combinada de todo el año al mismo tiempo. Número 3. Las pérdidas crean una brecha entre el debí y el hice. Ganar crea un ciclo positivo en nuestras vidas. Cuando nosotros ganamos, en ese momento estamos ganando confianza. Entre más confianza tenemos, más libres nos sentimos para hacer lo que necesitamos hacer, incluso cuando es más difícil. Moverse del saber al hacer a menudo nos lleva al éxito. Sin embargo, perder también puede crear un ciclo en nuestras vidas, uno negativo. Las pérdidas, especialmente cuando se acumulan, pueden llevar a la inseguridad. De hecho, cuando nos sentimos inseguros, dudamos de nosotros mismos y titubeamos al tomar decisiones. Incluso si sabemos lo que debemos de hacer, tenemos miedo de hacerlo. Cuando se crea esa brecha y no se supera, el éxito se vuelve casi imposible. Así que mientras pienso en mis pérdidas y en cómo me han afectado, veo que muchas veces me han hecho dudar. Encuentro que eso mismo les pasa también a otros. Y aquí hay 11 trampas en las que las personas suelen caer cuando una pérdida afecta su confianza. Me gustaría que las anotaras una por una. Número 1. La trampa del error. A ti mismo te dices, tengo miedo de hacer algo mal. La pérdida no nos detiene. Número 2. La trampa de la fatiga. Dices, estoy cansado el día de hoy. Las personas nos desgastan. Número 3. La trampa de la comparación.
Normalmente alguien puede hacerlo mejor que yo. Las pérdidas nos hacen sentir inferiores a otros. Número 4. La trampa del momento oportuno. Este no es un buen momento. Las pérdidas nos hacen dudar. Número 5. La trampa de la inspiración. No me siento con ganas de hacerlo en ese momento. ¿Por qué? Porque las pérdidas nos desmotivan. Número 6. La trampa de la racionalización. Tal vez no es tan importante, ya que las pérdidas nos hacen perder perspectiva. La trampa de la perfección. Hay una mejor forma de hacerlo y no necesito encontrarla antes de poder comenzar. Normalmente las pérdidas nos hacen cuestionarnos a nosotros mismos. La trampa de la expectativa. Yo pensé que sería fácil, pero no lo es. En este caso, las pérdidas pueden enfatizar las dificultades. La trampa de la justicia. No debería de ser yo el que tiene que hacer esto. En este caso, las pérdidas te hacen preguntarte, ¿por qué yo? La trampa de la vergüenza. Si fallo, ¿qué pensarán los demás? Aquí las pérdidas nos están paralizando. Y por último, la trampa de la autoimagen. Si fracaso en esto, significa que yo soy un fracasado. Aquí las pérdidas afectan negativamente cómo nos vemos a nosotros mismos. Todas esas trampas en general son causadas por las pérdidas y todas crean la brecha entre saber y hacer. Así que si queremos ser exitosos, necesitamos aprender a cerrar esa brecha. Número 4. La primera pérdida suele no ser la más grande. Cuando experimentamos una pérdida, tenemos una opción. Si respondemos a ella inmediatamente, la pérdida se vuelve más pequeña para nosotros. Sin embargo, si respondemos de forma inadecuada o si no respondemos en absoluto, esa pérdida será más grande y a menudo conduce a otras pérdidas. Así que entre más pérdidas llegan a nosotros, parece que se vuelven más y más grandes, aplastándonos como olas en una tormenta violenta. A medida que el número de pérdidas aumenta, nuestra confianza en nosotros mismos empieza a disminuir. Creo que en tiempos de pérdidas es fácil apalearnos y concentrarnos demasiado en desear cambiar el pasado. Nuestro diálogo interno puede volverse muy negativo, y entre más negativo se vuelve, más grandes nos parecen nuestras pérdidas. Así que si nuestro diálogo interno se enoja, o está enojado, destructivo, o nos produce culpa, nos cuesta todavía más trabajo romper el ciclo negativo. Puede ser duro, pero necesitamos aprender cómo seguir adelante de una forma positiva. Número 5. Las pérdidas nunca nos dejan igual. El número o la severidad de tus pérdidas es tan importante como la forma en la que las experimentas cada día o individualmente. Si todas las pérdidas duelen y tienen un impacto en ti, un impacto que rara vez es positivo, entonces las pérdidas te cambian. Pero no debes de permitir que te controlen. No puedes dejar que el miedo de parecer tonto o de hacer algo mal te paralice. No puedes dejar que el miedo a las consecuencias negativas impida que tomes riesgos. Así que, la pregunta es, ¿cómo minimizar los daños de las pérdidas terribles? Bueno, primero, dejándolas ir emocionalmente. Te voy a platicar. En el año de 1995, cuando Jerry Steinberg era un novato de la NBA en Filadelfia, le preguntaron cómo veía la vida, ahora que estaba jugando en el básquetbol profesionalmente. Él respondió, ganar y olvidar, perder y olvidar. Si queremos sobreponernos a la adversidad y evitar ser derrotados por nuestras pérdidas, entonces necesitamos superarlas y necesitamos aprender de ellas. Y ya para preguntar, ¿cómo saldrás de ello? Ya para terminar, me gustaría que te hicieras esta pregunta a ti mismo. ¿Cuál fue una de tus mayores pérdidas mientras crecías? Para mí, era mi primer año en la preparatoria. Estaba en el equipo de básquetbol y esperaba que nos fuera realmente bien. De hecho, la gente estaba diciendo que podíamos ganar el campeonato. Teníamos mucho talento en el equipo, pero no ganamos el campeonato. Ni siquiera estuvimos cerca de ganar. La verdad es que fue muy devastador y desalentador para mí, pero aprendí algo grande de eso. Nuestro equipo había fallado porque los nuevos y los que ya estaban en el grupo no se llevaban bien. Así que no trabajábamos juntos. Lo que aprendí fue que el trabajo en equipo era muy importante para poder ganar, incluso más importante que el talento. El año siguiente, cuando ya era uno de los grandes, hice mi parte para poder crear un equipo unificado.
Y como resultado, jugamos mucho mejor que el año pasado, aun cuando la cantidad de talento era aún menor.